Cada año, cuando el calendario marca una fecha que nadie más parece recordar, Pepe Aguilar desaparece. No avisa a su equipo, no publica en redes sociales, no da entrevistas. Simplemente se esfuma durante 24 horas completas, como si el hombre más visible del regional mexicano necesitara volverse invisible por un día. Y cuando regresa, nunca explica dónde estuvo ni qué hizo. Sus ojos lucen distintos, más cansados, como si hubiera cargado algo pesado durante kilómetros. Quienes lo conocen de cerca han aprendido a no preguntar, porque hay silencios que pesan más que las palabras, y hay rituales que no necesitan testigos para ser sagrados. Esta es la historia de un gesto que se repite año tras año. Lejos de los reflectores, lejos de la fama, lejos de todo lo que el mundo cree conocer sobre Pepe Aguilar. Una historia sobre lo que un hombre hace cuando nadie lo está viendo, y sobre las razones que nunca se atrevió a decir en voz alta. Para entender este ritual, silencioso, hay que regresar al principio. No al principio de la carrera de Pepe, ni siquiera al principio de su vida como figura pública. Hay que regresar más atrás, a los días en que era solamente un niño llamado José Antonio, el hijo de dos gigantes de la música ranchera, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Crecer bajo esas sombras no fue sencillo. Mientras otros niños jugaban en patios anónimos, él crecía entre caballos de utilería, camerinos que olían a maquillaje y polvo, y escenarios tan grandes que sus pasos se perdían en la inmensidad de la tarima. Desde muy pequeño supo que su apellido era más que un nombre. Era un legado, una responsabilidad, un peso invisible que se cargaba en los hombros como un zarape tejido con las expectativas de millones. Su padre, Antonio Aguilar, no era solo un cantante. Era una institución viviente, un símbolo de México en el mundo. Un hombre cuya voz había cruzado fronteras y generaciones. Y su madre, Flor Silvestre, era la púa, elegancia hecha mujer, la presencia escénica convertida en arte. Ambos eran leyendas. Y Pepe, el niño que corría entre bastidores, sabía que algún día tendría que decidir si quería seguir ese camino o forjar el suyo propio. Pero hubo algo más que Pepe heredó de sus padres, algo que no se mencionaba en las entrevistas ni se escribía en las biografías, algo que solo se transmitía en los silencios compartidos, en las miradas que cruzaban cuando el resto del mundo no estaba viendo. Lo que Pepe aprendió en esos años no fue solo a cantar o a montar a caballo. Aprendió que hay dolores que no se comparten con el público, que hay pérdidas que solo se procesan en privado, y que hay momentos en la vida donde el escenario más importante no es el que tiene miles de luces, sino el que está completamente a oscuras. Creció viendo cómo su padre, después de cada función multitudinaria, se retiraba a un rincón solitario. Lo veía sentarse en silencio, con la mirada perdida, como si estuviera conversando con alguien invisible. Nunca le preguntó qué hacía en esos momentos. Simplemente lo observaba desde lejos, y algo dentro de él entendía que ese ritual privado era tan importante como cualquier presentación pública. Los años pasaron. Pepe creció, se convirtió en hombre, formó su propia familia, construyó su propia carrera. Dejó atrás la imagen del niño que vivía bajo la sombra de sus padres para convertirse en Pepe Aguilar, el artista completo, cantante, compositor, productor, empresario. Ganó Grammys, llenó estadios, conquistó a nuevas generaciones con su mezcla de tradición e innovación. Parecía tenerlo todo bajo control. Parecía ser el heredero perfecto de un legado que él mismo había transformado y expandido. Pero quienes lo conocían de verdad, quienes trabajaban con él día tras día, sabían que había algo más. Algo que Pepe guardaba celosamente, algo que no compartía ni con su equipo más cercano. Cada año, sin falta, llegaba esa fecha,
Y cada año, sin explicación, Pepe desaparecía. La primera vez que su manager notó el patrón fue hace más de 15 años. Era una fecha aparentemente común, sin eventos especiales programados, sin conciertos importantes. Pepe simplemente informó que no estaría disponible durante 24 horas. Su manager, acostumbrado a las exigencias de una carrera implacable, asumió que se trataba de un descanso merecido. Pero al año siguiente, en la misma fecha exacta, volvió a suceder. Y al siguiente año también. Siempre la misma fecha, siempre el mismo silencio, siempre la misma desaparición. No era un día festivo, no era un aniversario público, no coincidía con ninguna celebración conocida. Era simplemente una fecha en el calendario que, para Pepe Aguilar, significaba algo tan profundo que requería su ausencia absoluta del mundo exterior. Con el tiempo, su equipo aprendió a anticiparlo. Cuando esa fecha se acercaba, bloqueaban la agenda, automáticamente. No programaban entrevistas, no aceptaban invitaciones, no organizaban sesiones de grabación. Era una regla no escrita pero absolutamente respetada. Ese día, Pepe Aguilar no existía para el negocio de la música. Existía solo para él mismo, para ese ritual privado que nadie conocía. Y lo más inquietante era que cuando regresaba, nadie se atrevía a preguntarle dónde había estado, porque su rostro lo decía todo sin necesidad de palabras. Regresaba con los ojos enrojecidos, con el cansancio marcado en las ojeras, con una pesadez en los hombros que no tenía que ver con el trabajo, ni con el estrés de la fama. Regresaba como un hombre que había estado en un lugar al que nadie más tenía acceso. Un lugar dentro de su propia memoria, de su propio dolor, de su propia historia. La curiosidad, por supuesto, existía. Los miembros de su equipo especulaban en voz baja. Algunos pensaban que visitaba algún lugar significativo de su infancia. Otros creían que se trataba de un retiro espiritual, un momento de conexión con algo más grande que él mismo. Había quienes imaginaban que era un tributo privado a alguien que había perdido, alguien cuya ausencia marcaba su vida de maneras invisibles para el público. Pero nadie se atrevía a preguntar directamente, porque había algo en la forma en que Pepe regresaba de esas 24 horas que imponía respeto, que exigía silencio. Era como si hubiera cruzado un umbral sagrado, un territorio del alma donde las palabras sobraban y las explicaciones carecían de sentido. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que ese ritual tenía raíces más profundas de lo que cualquiera hubiera sospechado. No era un capricho de estrella ni una excentricidad de artista. Era una promesa hecha en un momento de dolor absoluto, en un instante donde la vida se partió en dos y nada volvió a ser igual. Para entender esa promesa, hay que viajar en el tiempo, regresar a un día específico que Pepe Aguilar jamás ha mencionado en público. Un día que marcó su existencia con una cicatriz invisible pero permanente. Un día que lo obligó a tomar una decisión que cambiaría la forma en que vivía cada año de su vida. Era una tarde de primavera. Pepe tenía poco más de 20 años. Estaba en plena construcción de su carrera, luchando por demostrar que era más que el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Estaba en Estados Unidos, trabajando en proyectos musicales que lo alejaban cada vez más de la sombra familiar. Sonó el teléfono. Era una llamada que ningún hijo quiere recibir. Su padre había sufrido un accidente. No era grave, le dijeron, pero necesitaba regresar a México. Pepe tomó el primer vuelo disponible. Durante todo el trayecto, sintió una opresión en el pecho que no podía explicar. No era solo preocupación, era algo más profundo, más oscuro. Como si una parte de él supiera que esa llamada era el principio de algo inevitable. Cuando llegó al hospital,
encontró a su padre recostado en una cama, conectado a monitores que emitían pitidos constantes. Antonio Aguilar, el hombre que había llenado plazas de toros y estadios, el que había cabalgado en 1000 escenarios con la fuerza de un héroe de película, estaba ahí, vulnerable, humano, mortal. Pepe se sentó junto a él. Hablaron poco. Antonio nunca fue de muchas palabras fuera del escenario. Pero en ese silencio compartido, sucedió algo que Pepe jamás olvidaría. Su padre lo miró con una intensidad que atravesaba el alma, y le dijo algo que sonó como un susurro, pero que resonó como un trueno. Nunca olvides de dónde vienes, mijo. Nunca olvides a los que ya no están aquí para contarlo. Pepe no entendió completamente esas palabras en ese momento. Asintió. Tomó la mano de su padre y prometió que no lo olvidaría. Pensó que se refería a la familia, a las raíces, a mantener vivo el legado Aguilar. Pero semanas después, cuando su padre, recuperó y regresó a casa, Pepe comenzó a notar algo extraño. Antonio Aguilar tenía un ritual propio. Cada año, en una fecha específica, se encerraba en su estudio durante horas. No salía, no hablaba con nadie. Flor Silvestre respetaba ese momento sin hacer preguntas. Era un acuerdo silencioso entre ellos, un pacto que Pepe observaba desde afuera sin comprender del todo. Fue entonces cuando decidió investigar. Buscó entre los documentos familiares, entre las fotografías viejas, entre las cartas y recortes de periódico que su madre guardaba en cajas de cartón. Y ahí, entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, encontró la respuesta. La fecha que su padre conmemoraba en silencio era el aniversario de la muerte de alguien que casi nadie recordaba ya. Un hermano mayor que Antonio había tenido. Un joven que murió siendo apenas un adolescente, mucho antes de que Antonio Aguilar se convirtiera en leyenda. En las fotografías, Pepe vio a un muchacho de sonrisa amplia, de ojos brillantes, parado junto a un Antonio Aguilar que no podía tener más de 15 años. Eran dos hermanos mirando a la cámara con la inocencia de quien aún no sabe que el tiempo es cruel. Debajo de una de las fotos, escrito con tinta desvaída, había un nombre y una fecha. La misma fecha que su padre conmemoraba cada año. La misma fecha en la que desaparecía del mundo. Pepe sintió algo quebrarse dentro de él. Comprendió en ese instante que el silencio de su padre no era distancia ni frialdad. Era amor. Era la forma más pura de no olvidar. Era el ritual de mantener viva la memoria de alguien que el mundo había dejado atrás. Alguien que no tuvo la oportunidad de crecer, de brillar, de dejar huella. Y en ese momento, Pepe tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Si algún día él perdía a alguien importante, si algún día la vida le arrebataba a una persona cuya ausencia doliera tanto como para partirlo en dos, él también tendría su propio ritual. También desaparecería del mundo una vez al año. También honraría esa memoria en silencio, lejos de los reflectores, lejos de las explicaciones. No tuvo que esperar mucho para que esa decisión se volviera realidad. Años más tarde, cuando Pepe ya había consolidado su carrera, cuando ya tenía su propia familia y sus propios éxitos, recibió otra llamada. Esta vez, no hubo advertencia. No hubo tiempo para prepararse. La muerte llegó de golpe, sin avisar, como un relámpago en medio de la noche. Alguien muy cercano a él, alguien cuyo nombre Pepe nunca ha revelado públicamente, alguien que formaba parte del círculo más íntimo de su vida, simplemente dejó de existir. Fue un golpe devastador. De esos que te dejan sin aire, sin palabras, sin capacidad de procesar lo que acaba de pasar. Pepe canceló presentaciones, se alejó de los medios, desapareció durante semanas. Cuando finalmente regresó al escenario, algo en él había cambiado. Su voz seguía siendo impecable. Su presencia seguía siendo magnética, pero había una sombra nueva en su mirada.
una tristeza que ninguna cantidad de aplausos podía borrar. Y entonces comenzó el ritual. El primer año después de esa pérdida, cuando llegó el aniversario de esa muerte, corte, Pepe hizo exactamente lo que su padre había hecho durante décadas. Desapareció. No dio explicaciones, simplemente se fue. Su equipo, desconcertado al principio, aprendió a respetar ese espacio. Y año tras año, sin falta, Pepe repetía el mismo gesto. Pero aquí está lo que nadie sabe. Pepe no solo desaparece. Vas a un lugar específico, un lugar que tiene significado, que guarda recuerdos, que conecta su presente con ese pasado doloroso. Algunos años, ha sido visto manejando solo por carreteras vacías, rumbo a pueblos pequeños donde nadie lo reconoce. Otros años, ha sido fotografiado desde lejos en cementerios tranquilos, parado frente a una tumba cuyo nombre no se alcanza a leer. Y en otras ocasiones, simplemente desaparece por completo, sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado durante 24 horas. Lo que hace durante ese tiempo es un misterio que solo él conoce. Pero quienes han estado cerca de él, quienes han aprendido a leer entre líneas, tienen teorías. Algunos creen que pasa esas horas en oración, hablando con esa persona que ya no está, diciéndole las cosas que nunca pudo decir en vida. Otros piensan que simplemente se permite llorar. Se permite desmoronarse lejos de las cámaras, lejos de la obligación de ser fuerte. Porque Pepe Aguilar, el hombre que carga el peso de un apellido legendario, el que se ha convertido en referente de varias generaciones, también es solo un ser humano que ha perdido a alguien importante y que necesita ese día para no olvidar, para honrar, para recordar. Y quizás esa es la verdad más profunda de este ritual. No es un acto de dolor perpetuo, sino un acto de amor perpetuo. Los años han pasado. El ritual se ha repetido una y otra vez. Cada vez que esa fecha aparece en el calendario, Pepe Aguilar vuelve a desaparecer. Y cada vez que regresa, vuelve transformado. No es una transformación visible para el público. Es algo que solo quienes lo conocen de verdad pueden percibir. Regresa un poco más silencioso, un poco más reflexivo, como si hubiera descendido a las profundidades de su propia alma y hubiera regresado con algo valioso. La certeza de que hay cosas que no se olvidan, que hay personas que merecen ser recordadas en privado, que hay momentos en la vida donde el silencio es más poderoso que cualquier canción. Pero hay algo más, algo que muy pocos saben y que convierte este ritual en algo aún más significativo. Pepe no solo realiza este acto de recordación por la persona que perdió, también lo hace por su padre. Porque Antonio Aguilar, antes de morir, le confesó algo que Pepe jamás había imaginado. Le contó la historia completa de su hermano perdido. Le habló de cómo ese muchacho había muerto tratando de protegerlo, cómo había dado su vida en un momento de peligro para que Antonio pudiera vivir. Le explicó que cada año, cuando desaparecía en ese estudio, no solo recordaba a su hermano, le pedía perdón. Perdón por haber sobrevivido cuando él no lo hizo. Perdón por haber construido una vida legendaria mientras él permanecía en el olvido. Perdón por cargar la culpa del sobreviviente durante toda su existencia. Cuando Pepe escuchó esa historia, lloró como no había llorado en años. Comprendió que el silencio de su padre no era solo amor, era también culpa, dolor, y una forma de mantener viva una deuda impagable. Y comprendió que él mismo cargaba ahora con un peso similar. Porque la persona que Pepe había perdido también se había ido en circunstancias que lo llenaban de preguntas sin respuesta. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haberla salvado si hubiera estado presente en ese momento? Debería haber notado las señales, las palabras no dichas, los silencios que pedían auxilio. Esas preguntas lo atormentaban.
y el ritual anual se convirtió en su forma de lidiar con ellas. No para encontrar respuestas, sino para aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta. Con el tiempo, el ritual evolucionó. Ya no era solo un día de desaparición. Se convirtió en un día de reflexión profunda sobre la vida, la muerte y todo lo que existe en medio. Pepe comenzó a usar esas 24 horas para escribir. No canciones necesariamente. Escribía cartas que nunca enviaría, pensamientos que nunca compartiría, confesiones que nunca dirían en voz alta. Escribía sobre el peso de la fama, sobre la soledad que a veces sentía en medio de multitudes, sobre la responsabilidad de mantener vivo un legado mientras construía el suyo propio. Escribía sobre sus hijos, sobre el miedo de que algún día ellos tuvieran que cargar con el mismo peso que él había cargado. Escribía sobre su matrimonio, sobre los momentos difíciles, sobre las veces que había estado a punto de rendirse, pero había encontrado fuerzas para continuar. Y escribía sobre la muerte, no con miedo, sino con respeto. Escribía sobre cómo la muerte le había enseñado a valorar la vida, sobre cómo la ausencia de esa persona lo había hecho más consciente de la presencia de quienes aún estaban con él. Escribía sobre cómo cada año, al regresar de ese ritual, abrazaba a sus hijos un poco más fuerte, besaba a su esposa con un poco más de intensidad, agradecía a su equipo con un poco más de sinceridad, porque sabía que nada era permanente, porque donde se había aprendido de la manera más dolorosa posible que la vida puede cambiar en un instante, y que las personas que amamos pueden desaparecer sin darnos la oportunidad de despedirnos. Hay quienes, desde afuera, han intentado especular sobre este ritual. Tabloides sensacionalistas han tratado de convertirlo en escándalo, en secreto oscuro, en misterio que debe ser revelado a como dé lugar. Pero Pepe nunca ha caído en la provocación. Nunca ha dado declaraciones al respecto. Nunca ha confirmado ni negado nada. Simplemente sigue desapareciendo cada año, en la misma fecha, con la misma determinación. Y esa consistencia, ese compromiso inquebrantable con algo que solo él comprende completamente, es lo que hace que este ritual sea tan poderoso. No es un acto de rebeldía contra el público. Es un acto de lealtad hacia alguien que ya no puede responder, hacia un recuerdo que se niega a dejar morir, hacia una promesa que hizo en el momento más oscuro de su vida y que ha mantenido durante décadas. Su familia, por supuesto, conoce el ritual. Sus hijos han crecido viendo cómo su padre desaparece cada año. Al principio, cuando eran pequeños preguntaban, ¿a dónde va papá? ¿Por qué no está hoy? Pero con el tiempo, aprendieron a no preguntar. Aprendieron que hay cosas sagradas que no requieren explicación. Aprendieron que el silencio de su padre no era abandono, sino una forma profunda de estar presente para alguien que ya no estaba físicamente. Y quizás, sin darse cuenta, Pepe les estaba enseñando una de las lecciones más valiosas de la vida, que hay compromisos que van más allá de lo visible, que hay lealtades que trascienden la muerte, que hay formas de amar que no necesitan testigos. Angie Aguilar, su hija, una vez dijo en una entrevista algo que reveló más de lo que parecía. Le preguntaron si conocía todos los secretos de su padre, si sabía todo sobre él. Ella sonrió de una manera melancólica y respondió, «Hay cosas de mi papá que sé que nunca voy a entender completamente. Y eso está bien, porque hay partes de cada persona que deben permanecer privadas, incluso para su familia. Mi papá me ha enseñado que la verdadera fortaleza no está en mostrarlo todo, sino en saber qué guardar para uno mismo». Esas palabras, aparentemente simples, contenían una verdad profunda. Angie sabía del ritual. Sabía que su padre desaparecía cada año.
Pero respetaba ese espacio porque había aprendido que algunos dolores son tan personales que compartirlos los diluiría. Leonardo Aguilar, su hijo, también ha hablado sobre la intensidad emocional de su padre. En una ocasión mencionó que Pepe era un hombre de extremos. Podía ser increíblemente presente y amoroso, pero también podía sumergirse en silencios profundos que duraban días. A veces siento que mi papá está en dos mundos al mismo tiempo, dijo Leonardo. Está aquí con nosotros, pero también está en algún lugar al que no podemos seguirlo, y he aprendido a respetar eso. Esas palabras capturaban perfectamente la dualidad de Pepe Aguilar. El hombre público versus el hombre privado. El artista versus el ser humano que carga con pérdidas invisibles. Pero volvamos al ritual en sí. ¿Qué sucede exactamente durante esas 24 horas? Aunque Pepe nunca lo ha revelado, hay fragmentos de información que permiten reconstruir parcialmente ese día. Algunas personas cercanas han compartido detalles en conversaciones privadas. Un miembro de su equipo de seguridad mencionó una vez, bajo estricta confidencialidad, que Pepe suele manejar personalmente hacia un lugar remoto. No lleva guardaespaldas, no lleva equipo. Solo él, un vehículo, y una bolsa pequeña con algunas pertenencias personales. El destino exacto cambia a veces, pero siempre cumple con ciertas características. Debe ser un lugar tranquilo, alejado de la ciudad, donde el silencio sea absoluto y la posibilidad de ser reconocido sea mínima. En una ocasión, un fotógrafo aficionado capturó una imagen de Pepe en un pequeño pueblo de Zacatecas, sentado solo en una banca de plaza, mirando al horizonte durante horas. La fotografía nunca fue publicada en medios masivos porque el fotógrafo, al reconocer la solemnidad del momento, decidió respetar la privacidad de Pepe. Pero la imagen existe y muestra a un hombre completamente absorto en sus pensamientos, ajeno al mundo, como si estuviera manteniendo una conversación invisible con alguien que solo él podía ver. Otra vez, un sacerdote de una iglesia rural en Jalisco mencionó que un hombre que parecía ser Pepe Aguilar había pasado varias horas en el templo, completamente solo, sin hacer otra cosa más que permanecer sentado en silencio. El sacerdote respetó ese momento y nunca lo interrumpió. Lo que estos fragmentos revelan es que el ritual de Pepe no es espectacular. No involucra grandes gestos ni ceremonias elaboradas. Es simplemente tiempo. Tiempo dedicado exclusivamente a recordar, a reflexionar, a estar presente con una ausencia. Es la decisión consciente de detener el mundo durante 24 horas para honrar algo que el resto de la gente ha olvidado o nunca conoció. Y quizás eso es lo que lo hace tan poderoso. En una era donde todo se comparte, donde cada momento se documenta, donde la privacidad parece haber desaparecido, Pepe Aguilar mantiene este ritual como un acto de resistencia. Una afirmación de que todavía hay cosas sagradas, que todavía hay momentos que no necesitan ser publicados, que todavía hay formas de amor que no requieren likes ni comentarios. Con el paso de los años, el ritual también se ha convertido en una fuente de fortaleza para Pepe. Cada vez que regresa de esas 24 horas, lo hace con una claridad renovada. Es como si ese tiempo de inmersión total en el dolor y el recuerdo lo purificara, lo preparara para enfrentar otro año de responsabilidades, de presión, de expectativas. Sus colegas en la industria han notado un patrón. Inmediatamente después de su desaparición anual, Pepe suele tomar decisiones importantes. Ha lanzado proyectos nuevos, ha hecho cambios significativos en su carrera, ha tomado riesgos artísticos que han sorprendido a todos. Es como si ese día de recogimiento le diera la perspectiva necesaria para ver su vida con mayor claridad. Un productor musical que ha trabajado con Pepe durante años comentó en una entrevista: "Hay un antes y un después en Pepe cada año. No puedo explicarlo con exactitud,
pero quienes trabajamos con él lo notamos. Llega ese día, desaparece, y cuando regresa es como si hubiera recargado una batería interna que nosotros ni siquiera sabíamos que existía. Su creatividad se dispara, su enfoque se vuelve láser, su compromiso se intensifica. Es casi mágico. Ese testimonio revela algo fundamental. El ritual no es solo sobre el pasado. También es sobre el presente y el futuro. Es la forma en que Pepe se reconecta con lo esencial, con lo que realmente importa, para poder continuar con la intensidad que su carrera y su vida demandan. Pero hay otra dimensión del ritual que pocos han considerado: el miedo. Pepe Aguilar, como cualquier ser humano, tiene miedo de olvidar, miedo de que el tiempo, implacable y cruel, borre los recuerdos de esa persona que perdió. Miedo de que un día despierte y no pueda recordar su voz, su risa, los detalles pequeños que hacían única a esa persona. El ritual es su forma de combatir ese miedo. Al dedicar un día entero cada año a recordar, está creando un ancla emocional que impide que esos recuerdos se desvanezcan. Está diciéndole al tiempo: no te llevarás esto. No te llevarás a esta persona. Aunque ya no esté físicamente, vivirá en mi memoria mientras yo respire. Hay algo profundamente humano en esa lucha contra el olvido. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos perdido a alguien importante. Y todos hemos sentido ese terror silencioso de que los recuerdos se difuminen, de que los detalles se vuelvan borrosos, de que eventualmente esa persona se convierta en una idea abstracta, en lugar de una presencia vívida en nuestra memoria. Pepe Aguilar, con su ritual anual, está haciendo lo que muchos quisiéramos hacer pero no nos atrevemos: crear un espacio formal, dedicado, sagrado, para mantener vivos esos recuerdos, no como una obligación dolorosa, sino como un acto de amor voluntario. En los últimos años, el ritual ha adquirido capas adicionales de significado. Cuando Antonio Aguilar murió en 2007, Pepe no solo perdió a su padre, perdió al hombre que le había enseñado ese ritual en primer lugar. La ironía es dolorosa. El maestro del recuerdo privado se convirtió en objeto de recuerdo. Ahora, el día que Pepe desaparece, no es solo para honrar a la persona original que perdió. También es para honrar a su padre, para continuar la tradición que Antonio comenzó décadas atrás, cuando recordaba a su hermano muerto. Es una cadena de memoria que atraviesa generaciones, un hilo invisible que conecta a los muertos con los vivos, a los que se fueron con los que permanecen. Pepe nunca ha hablado públicamente sobre si sus hijos continuarán este ritual cuando él ya no esté. Pero hay indicios de que la tradición podría perdurar. Angie y Leonardo han mostrado en múltiples ocasiones un profundo respeto por la privacidad emocional, un entendimiento de que hay cosas que deben mantenerse lejos del escrutinio público. Es posible que algún día, cuando Pepe Aguilar haya partido, uno de sus hijos comience su propia desaparición anual. No necesariamente en la misma fecha, pero sí con la misma intención: mantener viva la memoria de quienes ya no están, honrar el silencio como una forma legítima de amor. Y aquí llegamos al corazón de esta historia. A la verdad que Pepe Aguilar probablemente nunca dirá en voz alta, pero que se revela en cada acción, en cada desaparición anual, en cada regreso silencioso. El ritual no es sobre muerte. Es sobre vida. Es sobre la decisión consciente de vivir plenamente, honrando a quienes ya no pueden hacerlo. Es sobre cargar con el peso del recuerdo no como una maldición, sino como un privilegio. Porque solo los vivos pueden recordar. Solo los que permanecen pueden mantener encendida la llama de quienes se apagaron. Y Pepe ha entendido que ese es su rol, su responsabilidad, su forma de dar sentido al sinsentido de la pérdida. Cada año, cuando esa fecha aparece en el calendario, Pepe tiene la opción de ignorarla. Podría decidir que suficiente tiempo ha pasado, que ya es momento de dejar ir, de seguir adelante sin mirar atrás. Pero no lo hace.
porque ha comprendido algo que muchos tardan toda una vida en aprender. Soltar no significa olvidar. Seguir adelante no significa abandonar. Se puede construir una vida plena, exitosa, feliz, mientras se mantiene un espacio sagrado para el dolor, para la ausencia, para el recuerdo. No son opuestos, son complementarios. El ritual de Pepe es la prueba viviente de que se puede ser un artista exitoso, un padre presente, un esposo comprometido, y al mismo tiempo cargar con una tristeza profunda que nunca se cura completamente. Solo se aprende a vivir con ella. En el mundo del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, donde la vulnerabilidad se percibe como debilidad, Pepe Aguilar ha encontrado una forma de mantener su humanidad intacta. Su ritual anual es un recordatorio de que detrás del apellido legendario, detrás de los premios y los éxitos, hay un hombre que sangra, que llora, que duele. Y paradójicamente, es esa humanidad la que lo hace más respetado, no menos. Porque el público, aunque muchas veces parece sediento de escándalos y revelaciones, en el fondo respeta a quienes mantienen ciertos límites, a quienes entienden que no todo debe ser compartido, a quienes saben que hay profundidades del alma que merecen permanecer privadas. Los fans de Pepe Aguilar, aunque no conocen los detalles del ritual, intuyen su existencia. En foros de Internet, en conversaciones de redes sociales, hay quienes han notado el patrón. ¿Alguien más ha visto que Pepe siempre cancela todo en esta fecha? ¿Por qué nunca hay noticias de él en este día específico? Las especulaciones abundan, pero nunca han cruzado la línea hacia el acoso o la invasión. Hay un respeto tácito, una comprensión colectiva de que Pepe tiene derecho a ese día, sea cual sea la razón. Y ese respeto habla tanto del artista como de su público. Pepe ha cultivado una relación con sus fans basada en la autenticidad, y ellos le devuelven esa autenticidad con discreción. A medida que Pepe ha envejecido, el ritual ha adquirido una urgencia diferente. Ya no es solo un joven lidiando con una pérdida. Es un hombre maduro que ha acumulado décadas de vida, de experiencias, de nuevas pérdidas y nuevas alegrías. El ritual ahora es también un momento para hacer inventario, para preguntarse si está viviendo de la manera que esa persona que perdió hubiera querido que viviera. ¿Está siendo fiel a sus valores? ¿Está criando a sus hijos con el mismo amor y dedicación que él recibió? ¿Está honrando el legado familiar mientras construye el suyo propio? Estas preguntas, que antes eran abstractas, ahora tienen el peso de la edad, de la experiencia, de la pose. Conciencia de que el tiempo es finito. Hay momentos, durante ese día de recogimiento, en que Pepe probablemente se permite imaginar su propia muerte. No de manera morbosa, sino reflexiva. Se pregunta cómo querrá ser recordado, qué legado dejará más allá de la música, qué dirán sus hijos cuando él ya no esté. Y quizás, en esos momentos de honestidad brutal consigo mismo, encuentra respuestas que luego se traducen en acciones. Quizás por eso ha sido tan insistente en documentar la historia familiar, en crear proyectos que involucran a sus hijos, en asegurarse de que la próxima generación entienda de dónde viene y hacia dónde debe ir. El ritual, entonces, no es solo mirando hacia atrás, también es mirando hacia adelante. Es la forma en que Pepe se asegura de que cuando él ya no esté, cuando sea su turno de convertirse en recuerdo, habrá dejado suficientes huellas, suficientes enseñanzas, suficiente amor para que sus hijos y nietos puedan recordarlo no con dolor paralizante, sino con gratitud activa. Está construyendo el legado que quiere dejar. Y ese día anual de reflexión es parte fundamental de ese proceso de construcción. En una industria musical que cambia constantemente, donde las modas van y vienen, donde los artistas surgen y desaparecen en cuestión de años, Pepe Aguilar ha logrado mantenerse relevante durante décadas. Muchos atribuyen eso a su talento, a su capacidad de evolucionar, a su inteligencia para los negocios. Pero quienes lo conocen profundamente saben que hay algo más,
Hay una autenticidad en Pepe que viene precisamente de ese ritual anual, de esa capacidad de tocar fondo emocionalmente una vez al año y regresar renovado, de esa voluntad de no huir del dolor, sino de enfrentarlo, procesarlo y transformarlo en combustible para seguir adelante. Y aquí está la paradoja más hermosa de esta historia. Pepe Aguilar, al mantener este ritual en absoluto secreto, ha creado algo más poderoso que cualquier revelación pública podría generar. Ha creado un misterio que invita a la reflexión. Cada persona que conoce fragmentos del ritual lo interpreta a su manera, lo llena con sus propias pérdidas, con sus propios dolores. Se convierte en un espejo donde cada quien ve reflejada su propia necesidad de recordar, de honrar, de no olvidar. Si Pepe saliera mañana y explicara todo en una entrevista, ese poder se disiparía. El ritual se convertiría en un dato más, en una anécdota biográfica. Pero al mantenerlo privado, lo ha convertido en algo universal. Imagina por un momento que eres parte del equipo de Pepe. Imagina que has visto este patrón repetirse año tras año. Imagina la tentación de preguntar, de buscar respuestas, de satisfacer esa curiosidad natural. Pero también imagina el respeto que debe existir para mantener el silencio. Ese respeto no es pasivo, es activo. Requiere una decisión diaria de no indagar, de no invadir, de proteger ese espacio sagrado incluso sin entenderlo, completamente. Y ese respeto colectivo es, en sí mismo, un testimonio del tipo de persona que Pepe Aguilar es. No puedes generar ese nivel de respeto solo con éxito profesional. Lo generas con coherencia, con integridad, con la demostración constante de que tus valores no son negociables. Ha habido momentos en que el ritual casi se interrumpe. En 2022, durante la pandemia, cuando los viajes estaban restringidos y el mundo entero estaba en pausa, hubo quien pensó que Pepe no podría realizar su desaparición anual. Pero lo hizo. De una forma diferente, adaptada a las circunstancias, pero lo hizo. Esa determinación, ese compromiso inquebrantable, reveló que el ritual no dependía de un lugar físico específico. Dependía de la intención, de la voluntad de apartar ese tiempo, de la decisión de honrar una promesa sin importar las circunstancias externas. Algunos terapeutas y psicólogos, sin conocer los detalles específicos de Pepe pero familiarizados con rituales de duelo similares, han hablado sobre la importancia de estas prácticas. Mencionan que crear rituales personales de recuerdo no es vivir en el pasado. Es integrar el pasado al presente de una manera saludable. Es reconocer que las personas que perdemos se convierten en parte de nuestra identidad, y que honrarlas es, en cierto sentido, honrarnos a nosotros mismos. Pepe, sin saberlo quizás, ha estado practicando una forma avanzada de procesamiento del duelo durante décadas. Hay también una dimensión espiritual en todo esto. Aunque Pepe rara vez habla públicamente sobre sus creencias religiosas o espirituales, su ritual sugiere una fe profunda en algo más grande. Una fe en que la muerte no es el final absoluto, en que las conexiones que formamos en vida trascienden lo físico, en que hay formas de comunicación que van más allá de las palabras. Durante esas 24 horas anuales, Pepe no está solo. Está acompañado por los recuerdos, sí, pero quizás también por algo más. Quizás por la presencia espiritual de quienes ya partieron. Quizás por una conexión que solo él puede sentir y que no requiere validación externa. En la cultura mexicana, la muerte tiene un significado particular. No es solo un final, es también una transición, una transformación. El Día de Muertos, esa celebración tan única y profunda, se basa precisamente en la idea de que los muertos no desaparecen mientras los sigamos recordando. Pepe, aunque su ritual personal no coincide con el Día de Muertos, está participando de esa misma filosofía cultural.
está manteniendo vivos a los muertos a través del recuerdo activo, del tiempo dedicado, de la memoria convertida en acción. Y ahora, después de décadas de mantener este ritual, Pepe se acerca a la edad en que sus padres estuvieron cuando él era joven. Está viendo a sus propios hijos convertirse en adultos, formando sus propias carreras, tomando sus propias decisiones. Y probablemente se pregunta si ellos entenderán algún día por qué Paul leía que él desaparecía cada año. Si comprenderán que no era abandono ni egoísmo, sino todo lo contrario. Era la forma más profunda de enseñarles que hay cosas en la vida que valen la pena proteger, que hay personas que merecen ser recordadas más allá de las tendencias y las modas, que hay formas de amor que no caben en posts de redes sociales. Cuando Pepe Aguilar sube a un escenario y canta, hay una profundidad en su voz que no se puede fabricar. Viene de haber vivido, de haber perdido, de haber luchado con demonios internos y haber salido adelante sin negar su existencia. Viene de saber que la vida es frágil, que las personas que amamos pueden desaparecer en cualquier momento, que cada presentación podría ser la última oportunidad de decir algo importante. Esa autenticidad es lo que conecta con millones de personas. No es solo técnica vocal, ni carisma escénico. Es la verdad resonando a través de las canciones, la humanidad sangrando a través de las letras. Y quizás eso es lo que el ritual le ha dado a Pepe más allá del procesamiento personal del duelo. Le ha dado una comprensión profunda de la fragilidad de la vida. Y esa comprensión se traduce en cada nota que canta, en cada proyecto que emprende, en cada decisión que toma. No es un hombre que da por sentado nada. No es alguien que cree que el éxito o el amor o la familia son permanentes sin esfuerzo. Sabe que todo requiere cuidado constante, atención dedicada, presencia genuina. Y sabe que el tiempo es el recurso más valioso, el único que nunca se recupera una vez que se pierde. Por eso, cuando finalmente regresa de esas 24 horas anuales, no regresa vacío. Regresa lleno de propósito renovado, de gratitud intensificada, de conciencia aguda sobre lo que realmente importa. Sus colaboradores han notado que inmediatamente después de su desaparición, Pepe suele llamar a sus seres queridos solo para decirles que los ama. Suele pasar tiempo extra con sus hijos. Suele tomar decisiones que pospone el resto del año. Es como si ese contacto anual con la muerte lo hiciera más consciente de la vida, más presente, más agradecido. Hay una belleza dolorosa en todo esto. Una belleza que solo puede existir cuando se acepta el dolor como parte integral de la experiencia humana. Pepe Aguilar no ha tratado de superar su pérdida en el sentido de dejarla atrás. Ha aprendido a vivir con ella, a integrarla, a permitir que coexista con su alegría, su éxito, su amor por la vida. Y esa integración es lo que lo hace completo, lo que lo hace real, lo que lo hace profundamente humano, en un mundo que constantemente empuja hacia la superficialidad. Si pudiéramos entrar en la mente de Pepe durante esas 24 horas, probablemente encontraríamos un torbellino de emociones. Tristeza, sí, pero también gratitud por haber conocido a esa persona, por haber compartido momentos que ahora son tesoros de memoria. Dolor, por supuesto, pero también aceptación de que la pérdida es el precio del amor profundo. Soledad, inevitablemente. Pero también conexión con algo más grande, con una tradición familiar de recuerdo, con una cadena de amor que trasciende generaciones. Y quizás, en algún momento de esas horas solitarias, Pepe sonríe. Sonríe al recordar algo que esa persona decía, alguna manía que tenía, algún momento compartido que solo ellos dos entenderían. Y en esa sonrisa, en medio de las lágrimas, está la prueba de que el ritual no es autodestrucción, es autocuidado. Es la forma de mantenerse conectado con todas las versiones de sí mismo. El que era antes de la pérdida,
el que fue durante el dolor agudo y el que es ahora, que ha aprendido a cargar esa ausencia como parte de su identidad. Los años continúan pasando, el ritual persiste. Y cada año, cuando esa fecha aparece en el calendario, hay quienes se preguntan, ¿dónde está Pepe Aguilar hoy? Pero quienes lo conocen de verdad ya no se preguntan, ¿dónde está? Se preguntan cómo está. Confían en que esté haciendo lo que necesita hacer, en que esté honrando lo que necesita honrar, en que esté procesando lo que necesita procesar. Y lo esperan al otro lado de esas 24 horas, sabiendo que regresará un poco más sabio, un poco más completo, un poco más él mismo. En el fondo, esta historia no es realmente sobre Pepe Aguilar. Es sobre todos nosotros, sobre las pérdidas que cargamos, sobre los rituales privados que creamos para sobrevivir, sobre las formas en que honramos a quienes ya no están. Pepe simplemente ha tenido el valor de mantener su ritual durante décadas, de no dejarlo diluirse con el tiempo, de no permitir que la presión social o profesional lo obligue a abandonarlo. En eso, se ha convertido en un ejemplo silencioso de que es posible ser exitoso y vulnerable, fuerte y quebrado, público y profundamente privado. Cada uno de nosotros lleva sus propios duelos, sus propias ausencias, sus propios rituales. Algunos los realizamos conscientemente, otros de manera automática. Algunos son públicos, la mayoría privados. Pero todos estamos, de alguna forma, tratando de hacer lo mismo que Pepe. Mantener vivos a los muertos, honrar lo que fue, integrar la pérdida a la vida sin permitir que nos paralice. Y quizás esa es la lección más profunda que podemos extraer de este ritual misterioso. No es necesario explicar todo. No es necesario compartir todo. No es necesario justificar las formas en que procesamos nuestro dolor. Pepe Aguilar seguirá desapareciendo cada año. Seguirá regresando sin dar explicaciones. Y quizás, eventualmente, cuando él ya no esté, alguien revelará la historia completa. O quizás no. Quizás el secreto morirá con él, convirtiéndose en una de esas leyendas familiares que se transmiten a medias, que cada generación interpreta a su manera, que nunca se confirman del todo, pero que todos saben que contienen una verdad profunda. Mientras tanto, cada año, cuando llega esa fecha, en algún lugar de México o quizás más allá, Pepe Aguilar está solo, está recordando, está llorando quizás, está sonriendo también, está hablando con alguien que solo él puede escuchar. Está cumpliendo una promesa que hizo hace décadas y que mantendrá hasta su último aliento. Está siendo completamente, dolorosamente, bellamente humano. Y en ese acto de humanidad profunda, en ese ritual que nadie más presencia, está creando algo que trasciende la fama, el éxito y todo lo que el mundo visible valora. Está creando significado. Está creando memoria. Está creando amor que persiste más allá de la muerte. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. No los premios, no los estadios llenos, no las canciones que permanecerán. Lo que importa es que alguien recuerde, que alguien dedique tiempo a no olvidar, que alguien mantenga encendida la llama cuando todos los demás han seguido adelante. Pepe Aguilar es ese alguien, y su ritual, silencioso, misterioso, inexplicado, es su forma de asegurarse de que ciertas personas, ciertos momentos, ciertas verdades, nunca desaparezcan completamente. Mientras él siga desapareciendo cada año, mientras siga regresando con esos ojos que han visto algo que los demás no pueden ver, mientras siga manteniendo ese espacio sagrado en medio de una vida pública implacable, estaremos presenciando uno de los actos de amor más profundos que un ser humano puede realizar. Recordar cuando sería más fácil olvidar, honrar cuando sería más cómodo seguir adelante, mantener una promesa cuando nadie más
te está exigiendo cumplirla. Esa es la verdadera grandeza de Pepe Aguilar. No está en sus discos de oro ni en sus Grammys. Está en ese día que nadie ve, en ese ritual que nadie presencia, en esa lealtad inquebrantable hacia una memoria que solo él protege. Está en la decisión diaria de ser más que un artista, más que un apellido legendario, más que una figura pública. La decisión de ser, simplemente, un ser humano que ama tan profundamente que ni siquiera la muerte puede romper ese vínculo. Y cuando finalmente llegue el momento en que Pepe Aguilar ya no esté, cuando sea su turno de convertirse en memoria, alguien en algún lugar comenzará su propio ritual. Quizás uno de sus hijos, quizás un nieto que nunca conoció, quizás un fan que entendió sin necesidad de explicaciones el poder de mantener vivos a los muertos, y en ese momento el círculo se completará. La tradición continuará. El silencio seguirá hablando más fuerte que cualquier palabra, porque al final, todos nos convertimos en recuerdos. La única pregunta es, ¿habrá alguien dispuesto a dedicar tiempo a mantener vivos esos recuerdos? ¿Habrá alguien que nos ame lo suficiente como para desaparecer del mundo una vez al año, solo para estar presente con nuestra ausencia? Pepe Aguilar tiene la respuesta. Y esa respuesta no está en palabras. Está en cada desaparición anual, en cada regreso silencioso, en cada promesa cumplida sin testigos. Esta es la historia de un hombre que entendió que el verdadero legado no se construye en público, se construye en privado, en los momentos que nadie aplaude, en las decisiones que nadie celebra, en la lealtad que nadie recompensa, excepto tu propia conciencia. Pepe Aguilar es muchas cosas: cantante, compositor, productor, padre, esposo, heredero de un apellido legendario. Pero quizás su rol más importante, el que define todo lo demás, es este: guardián de la memoria, protector del recuerdo, guerrero silencioso contra el olvido. Y mientras haya una fecha marcada en su calendario, mientras haya un ritual que cumplir, mientras haya una promesa que mantener, Pepe Aguilar seguirá desapareciendo. Seguirá siendo un misterio. Seguirá demostrando que en un mundo que exige transparencia total, todavía hay lugar para lo sagrado, lo privado, lo inexplicable. Seguirá siendo, en su ausencia anual, más presente de lo que muchos son en toda su vida. Porque algunos gestos no necesitan explicación. Algunos rituales no requieren testigos. Algunos amores son tan profundos que solo pueden expresarse en silencio. Y Pepe Aguilar, cada año, cuando el mundo se pregunta dónde está exactamente donde necesita estar, honrando una memoria, cumpliendo una promesa, siendo fiel a una parte de sí mismo que el público nunca verá, pero que lo define completamente. Esa es la verdad detrás del ritual. Esa es la historia que nunca se contará en entrevistas, pero que se vive cada año. Esa es la parte de Pepe Aguilar que hace que todo lo demás tenga sentido. Su música, su pasión, su autenticidad. Todo viene de ese lugar profundo donde la pérdida y el amor se encuentran, donde el dolor y la gratitud coexisten, donde el silencio dice más que 1000 canciones. Y cuando finalmente entiendas esto, cuando comprendas que el misterio no necesita ser resuelto sino respetado, habrás entendido no solo a Pepe Aguilar, sino algo fundamental sobre la condición humana. Que todos cargamos ausencias, que todos honramos memorias a nuestra manera, que todos tenemos nuestros propios rituales silenciosos, que nos mantienen cuerdos en un mundo que a menudo parece haber olvidado cómo procesar el dolor. Pepe Aguilar no es excepcional por su talento. Es excepcional por su humanidad, por mantener esa humanidad intacta en medio de la fama, por proteger ese espacio sagrado en medio del caos, por desaparecer cada año para poder estar realmente presente el resto del tiempo.
por entender que para vivir plenamente, debemos honrar completamente a quienes ya no viven. Esa es su historia. Esa es su verdad. Y esa verdad, aunque nunca sea confirmada públicamente, resonará con cualquiera que haya amado lo suficiente como para saber que algunos vínculos trascienden la muerte, que algunas promesas se mantienen sin importar el costo, que algunos rituales son más importantes que cualquier éxito profesional. El silencio de Pepe Aguilar habla volúmenes. Su ausencia anual revela más que su presencia constante. Y su ritual misterioso, inexplicado, inquebrantable, es quizás su contribución más importante. Un recordatorio de que todavía hay cosas sagradas en este mundo. Todavía hay formas de amor que no caben en posts ni entrevistas. Todavía hay profundidades del alma humana que merecen permanecer privadas. Para comprender verdaderamente la profundidad del ritual de Pepe Aguilar, es necesario adentrarse aún más en los rincones de su historia familiar. En esos momentos que formaron al hombre que es hoy. Hay capas sobre capas de significado, tejidas a través de décadas de experiencias, de pérdidas acumuladas, de lecciones aprendidas en el silencio de los camerinos y en la soledad de las madrugadas. Porque la historia de Pepe no comienza con él, ni siquiera con sus padres. Comienza generaciones atrás, con hombres y mujeres cuyas voces se han perdido en el tiempo, pero cuya sangre sigue, corriendo por las venas de la dinastía Aguilar. Antonio Aguilar solía decir que un hombre sin memoria es como un árbol sin raíces. Y esas palabras se grabaron en el corazón de Pepe desde que era apenas un niño que observaba a su padre con ojos grandes y curiosos. La relación entre Pepe y su padre fue compleja, como suelen serlo las relaciones entre padres e hijos cuando ambos comparten el mismo escenario, la misma profesión, el mismo apellido con peso de historia. Hubo momentos de cercanía indescriptible, donde las palabras sobraban, y una simple mirada bastaba para entenderse. Pero también hubo momentos de distancia, de incomprensión, de expectativas no cumplidas, y decepciones silenciosas. Antonio era un hombre de su época, formado en una masculinidad que no permitía demasiadas expresiones de vulnerabilidad, que valoraba la fortaleza por encima de la ternura. Y sin embargo, había momentos donde esa coraza se quebraba, donde Antonio permitía que Pepe viera al hombre, detrás de la leyenda. Uno de esos momentos llegó durante una gira en Texas, cuando Pepe tenía apenas 17 años. Habían terminado de actuar en un palenque repleto. El público había rugido con cada canción. Los aplausos habían retumbado como truenos. Pero cuando regresaron al hotel, Antonio se quedó sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en la ventana que daba a una autopista iluminada por luces neón. Pepe, que normalmente se habría retirado a su propia habitación, sintió que algo era diferente esa noche. Se sentó en silencio junto a su padre, esperando. Y después de lo que pareció una eternidad, Antonio comenzó a hablar. No sobre la presentación, no sobre los planes para el siguiente show. Habló sobre su hermano, ese muchacho cuyo nombre aparecía en las fotografías viejas, pero del que casi nadie hablaba ya. Habló sobre cómo había muerto tratando de defender a la familia de unos hombres que habían llegado borrachos y agresivos a la casa, donde vivían. Habló sobre cómo él, siendo apenas un adolescente, había visto a su hermano caer y no había podido hacer nada para salvarlo. Y entonces Antonio dijo algo que Pepe nunca olvidaría. El éxito es hermoso, mijo, pero también es peligroso. Te puede hacer olvidar. Te puede hacer creer que eres más importante que tu propia historia. Por eso, cada año, me obligo a recordar. Me obligo a regresar a ese dolor. Porque el día que deje de doler, ese día habré olvidado quién soy realmente. Esas palabras plantaron una semilla en Pepe. No germinó de inmediato. De hecho, pasaron años antes de que verdaderamente entendiera su significado. En ese momento, siendo un joven de 17 años con sueños de conquistar el mundo, le parecieron casi masoquistas.
¿Por qué alguien querría mantener vivo el dolor? ¿Por qué no simplemente superarlo y seguir adelante? Pero la vida, con su sabiduría cruel, eventualmente le enseñaría que hay dolores que no se superan. Hay pérdidas que se integran a tu identidad de tal forma que intentar superarlas sería como intentar arrancarte un órgano vital. Y cuando Pepe experimentó su propia pérdida devastadora, cuando el mundo se le vino encima y sintió que no podría respirar nunca más, esas palabras de su padre regresaron a él como un eco desde el pasado. Comprendió entonces que Antonio no estaba siendo masoquista. Estaba siendo fiel. Fiel a un amor que trascendía la muerte. Fiel a una memoria que merecía ser preservada. Fiel a una versión de sí mismo que había existido antes del éxito y que no debía perderse en medio de la fama. La persona que Pepe perdió, esa cuya identidad ha mantenido celosamente guardada, no era un simple conocido. Era alguien que había estado presente en momentos cruciales de su vida. Alguien que lo había visto en sus peores momentos y no lo había juzgado. Alguien que había creído en él cuando ni siquiera él mismo creía en sí. Las circunstancias de esa muerte fueron repentinas y, en cierto sentido, evitables. Ese es el tipo de pérdida que más duele. Aquella donde tu mente no puede dejar de reproducir escenarios alternativos, donde cada decisión que tomaste en los días previos se vuelve objeto de escrutinio implacable. ¿Y si hubiera contestado esa llamada telefónica en lugar de dejarla ir al buzón? ¿Y si hubiera cancelado aquel compromiso de trabajo y hubiera estado presente? ¿Y si hubiera dicho las palabras correctas la última vez que se vieron? Estas preguntas atormentaron a Pepe durante meses después de la pérdida. Lo perseguían en las noches, interrumpiendo su sueño con imágenes y conversaciones imaginarias donde todo resultaba diferente. Hubo un momento, aproximadamente 6 meses después de la pérdida, en que Pepe consideró seriamente retirarse de la música. Le parecía obsceno subir a un escenario y pretender que todo estaba bien, que podía cantar sobre amor y vida cuando por dentro se sentía completamente muerto. Su esposa, en ese entonces su mayor apoyo, fue quien lo convenció de no tomar esa decisión drástica. La persona que perdiste no querría que abandonaras tu propósito, le dijo. Querría que encontraras la forma de seguir adelante, pero sin olvidar. Querría que honraras su memoria de alguna manera significativa. Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Pepe se dio cuenta de que tenía razón. Retirarse sería como matar 2 veces a esa persona. Primero, perdiéndola físicamente, y luego permitiendo que esa pérdida destruyera todo lo que él había construido con su apoyo y compañía. Fue entonces cuando Pepe recordó el ritual de su padre. Recordó esas conversaciones nocturnas, esas desapariciones anuales de Antonio, ese compromiso inquebrantable con la memoria. Y decidió crear su propio ritual. No sería exactamente igual al de su padre, porque cada dolor es único y cada forma de procesarlo debe ser personal. Pero tendría la misma esencia: dedicar tiempo sagrado, intransferible, absoluto, a mantener viva una memoria. El primer año que realizó el ritual fue caótico. No sabía exactamente qué hacer durante esas 24 horas. Manejó sin rumbo fijo durante horas, llorando intermitentemente, hablando solo, gritando a veces. Visitó lugares que habían sido significativos para esa persona. Se sentó en bancos de parques donde habían conversado. Caminó por calles que habían recorrido juntos. Fue agotador, devastador, pero también extrañamente sanador. Al final de esas 24 horas, no se sentía mejor exactamente, pero sí sentía que había honrado esa memoria de una forma que tenía peso, que tenía significado. El segundo año fue diferente. Ya sabía qué esperar. Tenía una estructura más clara. Comenzó la tradición de escribir una carta dirigida a esa persona, contándole sobre el año que había pasado,
sobre los logros y fracasos, sobre cómo los hijos habían crecido, sobre los momentos donde su ausencia se había sentido más aguda. Nunca enviaba esas cartas, por supuesto. Las guardaba en una caja especial, acumulándolas año tras año, creando un registro de su vida visto a través del lente de esa ausencia, y había algo profundamente conmovedor en esas cartas. Eran honestas de una manera que ninguna entrevista pública podría ser, vulnerables de una forma que ninguna canción capturaba completamente. En esas páginas escritas con su puño y letra, Pepe era completamente él mismo, sin filtros, sin máscaras, sin la necesidad de mantener una imagen. Con el paso de los años, el ritual se refinó aún más. Pepe comenzó a incluir elementos específicos que le daban estructura y significado. Siempre comenzaba a las 24 horas al amanecer, con el primer rayo de luz. Pasaba las primeras horas en silencio absoluto, simplemente sentado, permitiendo que los recuerdos fluyeran sin resistencia. Luego venía el tiempo de escritura, las cartas que documentaban el año transcurrido. Después, visitaba algún lugar significativo, aunque ese lugar variaba dependiendo de dónde se encontrara en esa fecha específica. A veces era un cementerio, pero no siempre. A veces era una iglesia, un bosque, una playa desierta. Lo importante no era el lugar en sí, sino la intención con la que lo visitaba. Y finalmente, al caer la tarde, había un momento de cierre donde Pepe permitía que la gratitud reemplazara al dolor, donde agradecía haber conocido a esa persona, haber compartido tiempo con ella, haber sido transformado por su presencia. Uno de los aspectos más interesantes del ritual es cómo ha evolucionado la relación de Pepe con el dolor mismo. En los primeros años, el dolor era aplastante, casi insoportable. El ritual se sentía como una obligación dolorosa que cumplía porque había hecho una promesa. Pero con el tiempo, algo cambió. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se volvió más suave en sus bordes, menos agudo en su intensidad. Y Pepe se dio cuenta de que el dolor se había convertido en una forma de conexión. Mientras doliera, significaba que el amor seguía vivo. El día que dejara de doler completamente sería el día en que esa persona se habría desvanecido verdaderamente de su vida. Así que comenzó a abrazar el dolor en lugar de resistirlo, a verlo no como un enemigo, sino como un recordatorio de algo hermoso que había existido. Esta transformación en su relación con el dolor también se reflejó en su música. Aunque Pepe nunca escribió una canción explícitamente sobre esta pérdida específica, comenzó a incorporar temas de ausencia, memoria y duelo en su trabajo de maneras más sutiles. Canciones que hablaban sobre el paso del tiempo, sobre las personas que se van, sobre la importancia de apreciar a quienes tenemos mientras aún están con nosotros. Los fans notaron un cambio en la profundidad emocional de su música después de ese periodo. Había una gravedad nueva, una madurez que no estaba presente en sus trabajos anteriores. Y aunque nadie conectaba ese cambio con una pérdida específica, todos podían sentir que Pepe estaba cantando desde un lugar más profundo, más auténtico. Su familia, especialmente sus hijos, han sido testigos silenciosos de esta transformación. Angie, siendo mujer y quizás más sintonizada con las corrientes emocionales subterráneas, fue quien primero hizo preguntas. Tenía 11 años cuando ocurrió la pérdida, suficientemente mayor para notar que algo había cambiado en su padre, pero suficientemente joven para no entender completamente qué era. «Papá está más callado», le comentó a su madre en una ocasión. «Es como si estuviera aquí, pero también en otro lugar». Esas palabras, pronunciadas con la inocencia de una niña, capturaban perfectamente la dualidad que Pepe vivía. Estaba presente para su familia, cumplía con sus responsabilidades, participaba en las vidas de sus hijos. Pero había una parte de él que siempre estaba mirando hacia atrás, hacia ese momento de pérdida,
hacia esa persona que ya no estaba. Leonardo, siendo más joven en ese entonces, no recordaba cómo había sido su padre antes de la pérdida. Para él, el Pepe silencioso y reflexivo era el único que conocía. Pero a medida que creció y comenzó a desarrollar su propia carrera musical, empezó a hacer preguntas más profundas. Quería entender qué impulsaba a su padre, qué lo motivaba más allá del éxito profesional. Y aunque Pepe nunca reveló los detalles completos del ritual ni la identidad de la persona perdida, sí compartió con Leonardo algunas lecciones fundamentales. El éxito sin propósito es vacío, le dijo en una conversación que Leonardo recordaría por el resto de su vida. Puedes llenar estadios, puedes ganar todos los premios del mundo, pero si no tienes algo o alguien por quien lo haces, algo más profundo que tu propio ego, eventualmente te sentirás vacío por dentro. Esa conversación ocurrió una noche después de que Leonardo había tenido su primera presentación importante en solitario. Estaba eufórico por el éxito, por los aplausos, por la validación que había recibido. Pero Pepe, con la sabiduría que solo viene de haber vivido tanto éxitos como profundas pérdidas, quería asegurarse de que su hijo entendiera que la fama era solo una parte de la ecuación. Las personas que verdaderamente amas, las que te conocen cuando no hay cámaras ni micrófonos, esas son las que importan, continuó Pepe. Y cuando las pierdes, te das cuenta de que todos los aplausos del mundo no llenan ese vacío. Por eso es importante apreciarlas ahora, estar presente con ellas ahora, porque no hay garantías de mañana. Estas conversaciones con sus hijos se volvieron más frecuentes a medida que ellos crecían y comenzaban a entender las complejidades de la vida adulta. Pepe nunca les impuso su ritual ni esperaba que lo replicaran, pero sí quería transmitirles la filosofía detrás de él. Que hay cosas más importantes que el éxito, que la lealtad a la memoria es una forma válida de amor, que mantener espacios privados en una vida pública no es debilidad, sino fortaleza. Y sus hijos, cada uno a su manera, han integrado estas lecciones. Angie ha hablado públicamente sobre la importancia de la salud mental y el procesamiento emocional saludable. Leonardo ha mostrado una profundidad inusual en sus canciones para alguien de su edad, escribiendo sobre pérdida y memoria de maneras que sugieren que ha aprendido de las experiencias de su padre. Pero no solo la familia inmediata de Pepe ha sido afectada por su ritual. Su equipo de trabajo, esas personas que lo ven casi todos los días, que coordinan su agenda, que viajan con él, que están presentes en los momentos menos glamorosos de la vida de un artista, también han aprendido lecciones valiosas. Uno de sus managers de gira, que ha trabajado con Pepe durante más de 15 años, compartió en una conversación privada como el ritual, le había enseñado sobre la importancia de los límites. Trabajo en una industria donde se espera que estés disponible 24/7, dijo. Pero ver cómo Pepe protege ese día cada año, cómo no negocia sobre eso sin importar qué oportunidades surjan, me enseñó que está bien tener líneas que no se cruzan. Me enseñó que proteger ciertos espacios no es ser difícil, es ser humano. Ese testimonio revela algo crucial sobre el impacto del ritual más allá de Pepe mismo. Al mantenerlo consistentemente, sin excepciones, sin justificaciones públicas, ha enviado un mensaje poderoso a todos los que lo rodean. Que está bien priorizar lo personal sobre lo profesional. Que está bien tener aspectos de tu vida que no son negociables. Que está bien decir no incluso cuando hay presión para decir sí. En una industria notoriamente exigente y a menudo explotadora, donde los artistas frecuentemente sacrifican su bienestar por el siguiente éxito, Pepe ha demostrado que es posible mantener límites saludables y aún así, tener una carrera extraordinaria. Hubo años particularmente difíciles, donde el ritual fue especialmente desafiante. En 2017, por ejemplo,
La fecha del ritual coincidió con una oportunidad profesional masiva que habría significado exposición internacional significativa. Su equipo le rogó que hiciera una excepción, que pospusiera el ritual por apenas un día. La oportunidad era demasiado grande para dejarla pasar, argumentaban. Pero Pepe se mantuvo firme. Si hago una excepción este año, haré excepciones el próximo y el siguiente, hasta que el ritual deje de tener significado, explicó. Y si el ritual pierde significado, entonces habré traicionado la promesa que hice. No puedo hacer eso. La oportunidad se perdió. Nunca regresó. Y durante semanas después, hubo quienes en su equipo lo cuestionaron, pensando que había sido demasiado rígido, demasiado obstinado. Pero Pepe no mostró arrepentimiento, porque entendía algo que otros tardaron en comprender. El ritual no era un capricho que pudiera ajustarse según la conveniencia. Era un compromiso fundamental, tan importante como cualquier contrato profesional, quizás más. Era la forma en que se mantenía conectado con su humanidad esencial en medio de una vida que constantemente empujaba hacia la superficialidad. Y años después, varios miembros de ese equipo admitieron que habían aprendido una lección valiosa de ese episodio. Aprendieron que la integridad personal no es negociable, que mantener compromisos con uno mismo es tan importante como mantener compromisos con otros. La relación de Pepe con su esposa también ha sido profundamente influenciada por el ritual. Ella es quizás la única persona viva que conoce todos los detalles, que entiende completamente la identidad de la persona perdida y las circunstancias de esa pérdida. Y ha sido su ancla durante todos estos años, la persona que lo ayuda a prepararse emocionalmente en los días previos al ritual, y que lo recibe con amor y comprensión cuando regresa. En una ocasión, en una entrevista donde le preguntaron sobre el secreto de su matrimonio duradero, ella respondió algo críptico pero profundo. He aprendido que amar a alguien completamente significa amar también sus dolores, sus rituales, las partes de ellos que existían antes de ti y que seguirán existiendo después. No se trata de entender todo, sino de respetar todo. Esas palabras, aunque no mencionaban el ritual explícitamente, claramente se referían a él, y revelaban una verdad fundamental sobre las relaciones profundas, que requieren espacio para que cada persona sea completamente ella misma, incluyendo las partes que son difíciles de explicar o entender. La esposa de Pepe podría haberse sentido amenazada por el ritual, podría haberlo visto como competencia con una memoria, como tiempo que le quitaba a la familia, pero en lugar de eso, lo entendió como lo que realmente era, una necesidad emocional legítima que hacía a Pepe más completo, más presente, más capaz de amar plenamente, porque estaba procesando saludablemente su dolor. A lo largo de los años, ha habido momentos donde Pepe ha considerado si debería hacer público el ritual, especialmente en esta era de transparencia excesiva, donde las celebridades comparten los detalles más íntimos de sus vidas. Ha habido presión implícita para revelar más. Fans bien intencionados especulan en redes sociales. Algunos tabloides intentan construir narrativas sensacionalistas alrededor de su desaparición anual. Hubo un momento, hace aproximadamente 5 años, donde un periodista particularmente persistente comenzó a investigar el patrón, contactando a personas del equipo de Pepe, tratando de armar las piezas del rompecabezas. El equipo legal de Pepe tuvo que intervenir, no con amenazas, sino con apelaciones a la decencia humana, recordándole al periodista que hay aspectos de la vida privada que merecen permanecer privados. El periodista eventualmente cedió, pero no antes de publicar un artículo especulativo que generó considerable atención. El artículo no reveló nada concreto porque no había nada concreto que revelar, pero planteó preguntas y teorías. Pepe fácilmente podría haber dado una conferencia de prensa, aclarado todo, controlado la narrativa, pero no lo hizo.
permaneció en silencio, permitiendo que la especulación eventualmente se desvaneciera, confiando en que la mayoría de sus fans respetarían su privacidad. Y tenía razón. Después de unas semanas, la atención se movió a otro lado, y el ritual permaneció protegido, sagrado, inexplicado. Esa decisión de mantener el silencio incluso bajo presión externa dice mucho sobre los valores fundamentales de Pepe. En una industria donde controlar la narrativa pública es considerado crucial, donde los representantes de relaciones públicas constantemente aconsejan adelantarse a la historia, Pepe eligió un camino diferente. Eligió confiar en que el misterio mismo era valioso, que no todo necesitaba ser explicado, que algunos aspectos de la vida humana son más poderosos cuando permanecen sin resolver. Y esa confianza ha sido validada repetidamente por la lealtad de sus fans, que han demostrado ser capaces de respetar límites, de apreciar a un artista que mantiene ciertos aspectos de su vida privados. Hay también una dimensión generacional interesante en cómo diferentes audiencias responden al ritual de Pepe. Los fans de su generación y mayores tienden a entenderlo intuitivamente, porque vienen de una era donde la privacidad era valorada, donde no se esperaba que las figuras públicas compartieran cada aspecto de sus vidas. Para ellos, el hecho de que Pepe mantenga algo privado no es extraño, sino admirable. Pero las generaciones más jóvenes, criadas en la era de las redes sociales, donde la transparencia total es la norma, a veces tienen más dificultad para entenderlo. ¿Qué no simplemente explicarlo? ¿Qué daño podría hacer compartir la historia? Estas son preguntas que aparecen frecuentemente en foros en línea donde fans más jóvenes discuten sobre Pepe. Y sin embargo, incluso entre los más jóvenes, hay un reconocimiento creciente de que quizás Pepe tiene razón. En una era donde la sobreexposición ha llevado a fatiga, donde constantemente estamos bombardeados con información sobre las vidas de los demás, hay algo refrescante en un artista que mantiene misterio. Algunos jóvenes fans han comentado que el ritual de Pepe les ha enseñado que está bien tener aspectos de sus propias vidas que no publican, que no documentan, que simplemente experimentan privadamente. Pepe me enseñó que no tengo que compartir todo para que sea real, escribió un fan de 20 y tantos años en un foro. Que de hecho, algunas cosas son más reales, más significativas, cuando las guardas solo para ti. Este impacto cultural más amplio del ritual de Pepe es fascinante. Sin intentarlo, sin predicar, simplemente al vivir consistentemente según sus valores, ha influenciado cómo otras personas piensan sobre privacidad, duelo y procesamiento emocional. Ha modelado que es posible ser una figura pública exitosa, sin sacrificar completamente tu vida privada. Ha demostrado que mantener límites no te hace menos accesible o auténtico, sino quizás más. Y ha probado que el público, contrario a lo que muchas celebridades y sus equipos de relaciones públicas creen, es capaz de respetar esos límites cuando se establecen firmemente y se mantienen consistentemente. A medida que Pepe ha entrado en la 6ª década de su vida, el ritual ha adquirido capas adicionales de reflexión sobre la mortalidad. Ya no es solo sobre honrar a quien perdió, sino también sobre prepararse para su propia eventual partida. Durante sus 24 horas anuales de recogimiento, ha comenzado a contemplar su propio legado, a preguntarse cómo querrá ser recordado, qué querrá que sus hijos y nietos sepan sobre él. Ha comenzado a escribir no solo cartas a quien perdió, sino también cartas a sus hijos, documentos que serán abiertos después de su muerte, donde explica sus decisiones, comparte lecciones aprendidas y expresa amor que quizás en vida no siempre supo comunicar. Estas reflexiones sobre mortalidad no son morbosas, son realistas, son maduras, son parte del proceso natural de envejecimiento consciente. Pepe ha visto morir a sus padres. Ha perdido a otros seres queridos además de esa pérdida central que motivó el ritual. Sabe que su propio tiempo es limitado.
y el ritual se ha convertido en su forma de asegurarse de que cuando ese tiempo llegue, habrá dejado todo dicho, todo documentado, todo expresado. No quiere que sus hijos se queden con preguntas sin respuesta, con palabras no dichas, con el tipo de arrepentimientos que él mismo ha cargado. Uno de los aspectos más conmovedores del ritual en años recientes es que Pepe ha comenzado a incluir agradecimientos explícitos no solo a quien perdió, sino a todos los que permanecen en su vida. Durante sus horas de escritura, dedica tiempo a expresar gratitud por su esposa, por cada uno de sus hijos, por los miembros de su equipo que han estado con él durante décadas, por los fans que han sostenido su carrera. Es como si el contacto anual con la muerte lo hiciera más consciente de la vida, más agradecido por cada persona que todavía respira, que todavía puede ser abrazada, que todavía puede escuchar «Te amo». Este ciclo de muerte recordada y vida apreciada es quizás el verdadero propósito del ritual. No es simplemente mirar hacia atrás con nostalgia o dolor. Es usar ese mirar hacia atrás como combustible para vivir más plenamente hacia adelante. Cada año, después de sumergirse en la memoria y el dolor, Pepe emerge con una renovada determinación de no desperdiciar tiempo, de no dar por sentado a las personas importantes, de expresar amor mientras aún hay oportunidad. Y quienes lo rodean han notado este patrón. Después de cada ritual anual, Pepe se vuelve más presente, más expresivo, más deliberadamente conectado con quienes ama. La pandemia Vilvisi añadió una dimensión completamente nueva al ritual. Con restricciones de viaje y confinamientos obligatorios, Pepe no pudo seguir su patrón usual de viajar a un lugar remoto. Tuvo que adaptar el ritual a las circunstancias, realizándolo completamente en casa. Esto fue inicialmente perturbador para él. El ritual siempre había involucrado movimiento físico, alejarse literalmente de su vida cotidiana. Pero la necesidad de adaptarse resultó ser una bendición disfrazada. Encerrado en su casa, sin la posibilidad de distraerse con el movimiento o el cambio de escenario, Pepe fue forzado a ir aún más profundo internamente. Pasó las 24 horas en meditación más intensa, en escritura más extensa, en reflexión más profunda de lo que había hecho en años, y descubrió algo importante. El ritual no dependía del lugar físico. Dependía del espacio mental y emocional que creaba. Podía estar en cualquier lugar del mundo, incluso en su propia casa, y aún así entrar en ese estado de recogimiento total si mantenía la intención clara. Esta revelación fue liberadora en cierto sentido. Significaba que incluso si las circunstancias externas cambiaban drásticamente, el ritual podría continuar. No estaba atado a logística específica, sino a compromiso interno. Y ese compromiso, Pepe sabía, permanecería intacto hasta su último aliento. Durante la pandemia, con tanto tiempo en casa, los hijos de Pepe finalmente presenciaron más de cerca los efectos del ritual. Vieron a su padre desaparecer a su estudio privado durante 24 horas completas, sin salir excepto para necesidades básicas. Vieron la intensidad en su rostro cuando finalmente emergió. Vieron las lágrimas que no se molestaba en ocultar completamente. Y vieron también la paz que parecía haber encontrado, la claridad en sus ojos, la determinación renovada. Angie, en particular, tuvo conversaciones más profundas con su padre durante ese periodo, preguntando directamente sobre el significado del ritual sin exigir detalles específicos. Y Pepe, quizás sintiendo que sus hijos ya eran suficientemente maduros, compartió más de lo que nunca había compartido antes. Les habló sobre la importancia de crear rituales personales de significado, sobre la necesidad de procesar pérdidas de maneras que resonaran con cada individuo, sobre el valor de mantener ciertos aspectos de la vida privados, incluso en una era de sobreexposición. No tienen que hacer exactamente lo que yo hago, les dijo.
pero encuentren sus propias formas de honrar lo que es importante para ustedes. Encuentren sus propias maneras de mantenerse conectados con su humanidad esencial, cuando el mundo intente convertirlos solo en productos, solo en imágenes. Estas palabras se quedaron con sus hijos, moldeando cómo piensan sobre sus propias carreras y vidas en el ojo público. El ritual de Pepe Aguilar también ha tenido un impacto en cómo piensa sobre el concepto mismo de legado. Ha llegado a entender que el legado no es solo lo que dejas en términos de música, fama o riqueza. Es también cómo modelas la humanidad, cómo demuestras que es posible navegar una vida pública sin perder tu alma privada, cómo enseñas a las siguientes generaciones que hay cosas más importantes que el éxito medible. Su ritual, aunque privado, es parte fundamental de ese legado. Aunque la mayoría de las personas nunca sabrán los detalles, el hecho de que existe, de que persiste, de que es innegociable, dice algo profundo sobre quién es Pepe Aguilar en su núcleo más fundamental. Ahora, después de más de 2 décadas de mantener este ritual, Pepe ha alcanzado una especie de paz con él. Ya no es algo que hace con resistencia o dolor agudo. Es simplemente parte de quién es, como respirar, como cantar, como amar a su familia. El dolor de la pérdida original nunca desapareció completamente, pero se ha transformado en algo diferente. Una tristeza suave, una nostalgia mezclada con gratitud, una conciencia constante de la fragilidad de la vida que lo hace más presente en cada momento. El ritual es ahora tanto una celebración de la vida compartida como un duelo por la vida perdida. Es la forma en que Pepe mantiene el balance entre recordar y vivir, entre honrar el pasado y construir el futuro, entre ser fiel a quien ya no está y ser presente para quienes todavía están. Y quizás esa es la lección más profunda que el ritual de Pepe Aguilar nos enseña a todos. Que el duelo saludable no es olvidar ni quedar paralizado, sino encontrar formas de integrar la pérdida a la vida de maneras que nos hagan más completos, más compasivos, más conscientes. Que es posible cargar tristeza y alegría simultáneamente. Que de hecho esa capacidad de contener ambas es marca de una humanidad madura y profunda. Que los rituales privados, los compromisos que hacemos solo con nosotros mismos y con quienes amamos, son tan importantes como cualquier logro público. Y que al final, lo que realmente importa no es cuántos premios ganamos o cuántos estadios llenamos, sino cómo amamos, cómo recordamos, cómo mantenemos nuestra integridad esencial en un mundo que constantemente presiona para que la sacrifiquemos. Pepe Aguilar continuará desapareciendo cada año, continuará honrando su promesa silenciosa y continuará demostrando, con cada desaparición y cada regreso, que hay formas de vivir con propósito que van mucho más allá de lo que el mundo puede ver o entender. Su ritual permanecerá misterioso, inexplicado, privado. Y en esa privacidad está su verdadero poder. Un recordatorio de que todavía hay cosas sagradas en este mundo. Todavía hay formas de amor que no necesitan validación pública. Todavía hay profundidades del alma humana que merecen ser protegidas del escrutinio constante. Y cuando finalmente llegue el día en que Pepe Aguilar ya no pueda realizar su ritual anual, cuando su propio tiempo en esta tierra termine, habrá dejado algo invaluable, el ejemplo de una vida vivida con integridad inquebrantable, con lealtad que trasciende la muerte, con amor tan profundo que ni el tiempo, ni el éxito, ni la fama pudieron diluirlo. Ese será su verdadero legado. No las canciones, aunque sean hermosas. No los premios, aunque sean merecidos. Sino esto. La prueba viviente de que es posible mantener tu humanidad completa incluso en medio de una vida extraordinaria.